Gracias, diputado presidente. Quiero de alguna manera continuar con la exposición que inicié el lunes sobre el tema que tanta controversia ha generado, el tema fiscal, el discurso del presidente y las controversias que se han suscitado estos días. Diputadas y diputados, quiero hacer una observación nada más, como forma de anticipar un llamado a que nos salgamos de las trincheras. Aquí parte de mi partido se atrinchera con un acuerdo con el PAC, con el Frente Amplio, perdón. Liberación y la Unidad y otros partidos se atrincheran en una posición reduccionista de que si no se hacen ajustes en el gasto, no hay factibilidad de que sigamos con impuestos. Yo en la fracción del Partido Liberación Nacional noto permanentemente llamar a que liberación nacional aquí, liberación nacional allá, y es bueno que tengamos algunas cifras claras. Es cierto que del 2014 al 2015 el gobierno actual incurrió en una charlatanería fiscal. Si comparamos las cifras, tanto de gastos corrientes como de gastos primarios, efectivamente, en comparación con las cifras que muestra el gobierno de doña Laura Chinchilla, son cifras que muestran despilfarro, deterioro en el gasto fiscal. Es decir, por ejemplo, los gastos primarios crecieron el año pasado finalmente en 9.9. Recuerden ustedes que son los gastos primarios, es gastos de inversión de capital más gastos corrientes. Y en los años previos, en el gobierno de doña Laura, esos números son menos 1.7, 6.4, 7.5, 3.9. Igual en gastos corrientes que es donde está el empleo público, etcétera. Este gobierno en su año, no podemos culpar a nadie más porque el año 2014 es un año que no se puede atribuir a ninguna administración. El gobierno actual incrementó del 2014 al 2015 el gasto en 9.3%, el gasto corriente. Las cifras del gobierno de doña Laura son retroactivamente, o sea, hacia atrás, 3.2, 6.7, 6.8, 3.3. Pero si nosotros analizamos el periodo liberacionista, ese que ustedes siempre están hablando de liberación aquí, liberación allá, es el comportamiento, con todas las críticas al gobierno de Luis Guillermo Solís, la tasa anual en el gasto es más elevada que la de el primer año en que don Luis Guillermo es responsable de este país. Durante el periodo 2007 a 2013, y otra vez saco el 2006 para no discutir si es culpa del gobierno de don Abel Pacheco o culpa del gobierno de don Oscar Arias, y saco el 2014 porque también para no discutir si es culpa de doña Laura Chinchilla o de don Luis Guillermo Solís. El gasto primario, gasto corriente más gasto de capital, del 2007 al 2003 anual, en términos reales, deflatando por inflación, es del 10.8%. Y del 2014 al 2015 esa cifra es del 9.9%, más baja que el promedio liberacionista. El gasto corriente del año 2014 al 2015, gobierno de Luis Guillermo, se incrementa en 9.3%. El promedio de los dos gobiernos de don Oscar Arias y de doña Laura Chinchilla fue del 11.2%, el gasto corriente. Por eso, antes de ustedes poner condiciones para que se reduzcan los gastos corrientes, deben un poquito medir su propia capacidad para hacer esfuerzos en esa dirección. Y algo más, en gastos de capital, los gastos de inversión, los que son buenos, del 2014 al 2015, todo esto es en términos reales, no estamos considerando la inflación, se incrementan en 14.1%. En el periodo liberacionista Arias Chinchilla, la tasa anual de crecimiento es del 8%. Entonces, esta cifra, yo sé que vienen inversiones del gobierno anterior, pero si tomamos estas cifras, no hay, en la comparación del primer año responsabilidad del gobierno PAC y los años previos del gobierno liberacionista, no pueden ustedes envalentonarse de la manera que se hacen. Si comparamos el primer año del gobierno PAC con el gobierno de doña Laura, sí tienen razón de ufanarse. Habla bien de las mujeres. Pero
en general, yo les ruego que tengan cuidado con levantar esa bandera liberacionista y tratar de polarizar esto en esos términos. Diputadas y diputados, tenemos que saber que se han cometido errores por este gobierno en esa materia, que está corrigiendo el incremento en el gasto en el primer trimestre del 2016 en comparación con el primer trimestre del 2015 es del 1.5%. Es un crecimiento absolutamente moderado que revela una tendencia muy diferente a la del comportamiento del 2015 en relación con la del 2014. Es más, el mes de marzo muestra superávit primario, que es la meta que muchos tenemos, tener por lo menos equilibrio en el balance primario. Yo creo que todos tenemos que salirnos de esas trincheras y tratar de caminar juntos. A mí me duele ver ese pacto que se firmó aquí por una parte de la fracción del PAC con el Frente Amplio. Tenemos que entrarle al tema del empleo público. No da esto para que a punta de ingresos saquemos la tarea. Yo creo en el Estado. A mí me han acusado y con razón de ser estatista. Creo profundamente en una empresa privada vigorosa, porque de ahí tienen que salir los empleos, las exportaciones y los impuestos. Un sector privado vigoroso y fuerte genera más recursos y por lo tanto más impuestos para financiar el Estado social de derecho. Toda la terminología de que los tagarotes del sector privado, esa generalización de que el sector privado lo que hay son ladrones, es un absurdo. Los que hablan así deberían hacer una revolución comunista y si no dejar de hablar paja. Porque la empresa privada en nuestro sistema es vital para el desarrollo económico, a no ser que creamos que el empleo lo va a generar el sector público, en cuyo caso cobremos impuestos en serio o generemos un déficit inflacionario que empobrezca este país. Es la empresa privada el futuro de las exportaciones, del pago de impuestos, de la generación de empleo. Yo sé que los empleados públicos tienen que pagar todos esos impuestos y no los pueden evadir. Pero en el sector gobierno central, aquí en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en el Tribunal Supremo de Elecciones, la parte que los empleados le devuelven al Estado abarca no más del 70% de lo que es su ingreso salarial. El resto, ¿quién lo paga? El sector privado. O sea, para poder mantener ese sector público hay que tener un sector privado que pueda pagar impuestos. En neto queda un déficit. No es así en las empresas del Estado, ahí son autosuficientes. Pero en todo lo que es la ley de presupuesto nacional, en toda esa ley de presupuesto nacional, si la empresa privada no paga impuestos, estamos sin posibilidad de financiar esos 305,000 empleados. Perdón, esos no son los de la ley de presupuesto nacional, son como 160,000, pero no tendríamos cómo financiarlos. Entonces tenemos que tener cuidado. Y cuando hablamos de que con el 8% de evasión, eliminándola, se supera el déficit, también tenemos que tener cuidado. Hay mucho sector informal ahí, gente que si le apretamos la faja tributaria quiebran. Un montón de pequeños empresarios y medianos empresarios que gracias a Dios se le disimula el pago tributario, porque si los exigimos quiebran todos ellos. Cuando se calcula la evasión o la deuda tributaria del 8%, se hace de una manera un poquito grotesca. Es de acuerdo al PIB, más o menos de acuerdo a los impuestos, cuál debería ser la carga tributaria, cuánta debería pagarse. Pero eso involucraría apretar mucho a mucha gente que está en servicios pequeños, en mediana empresa, en pequeña empresa, que hoy seguro están evadiendo, pero si les cobramos, quiebran por las condiciones de competitividad del país. Y claro que tenemos que aprobar fraude fiscal, y aquí difiero profundamente de las y los diputados que han obstaculizado el avance de fraude fiscal, que desde agosto llegó a nuestra comisión de hacendarios, donde hubo posibilidades de negociar y se plantaron diputados de Liberación y de otros partidos para que no avanzara. Y hay que hacer todo lo posible para que los sinvergüenzas que se aprovechan de Mossack Fonseca y de otros bufetes en Panamá y en otras partes para evadir, les evitemos, les impidamos esa evasión. Todo eso hay que hacerlo, pero también hay que tomar decisiones por el lado del empleo público. Yo no entiendo cómo los fanáticos más grandes de regular las anualidades para que solo se le paguen al buen funcionario no somos los estatistas. Los sindicatos de este país, si de veras defendieran al Estado, y el Frente Amplio y una parte de mi fracción, serían los primeros que dirían:
Páguese la anualidad al que se la gana y no a todo. A no ser que tengan la suerte las izquierdas de este país de que cada vez que van a las instituciones son atendidos con eficiencia y no se encuentran con la vagabundería, las excusas para no responder. Seguir pagando las anualidades a todos los empleados como se hace en este país es establecer una tabla rasa y calificar igual de bien en términos monetarios al empleado vagabundo y sinvergüenza y al empleado bueno. Y eso lo que hacemos es desestimular la eficiencia del Estado. Unas anualidades pagadas de acuerdo a quien se las gane significan estimular al malo a que se haga bueno y hacer que el bueno se mantenga ahí y que no diga ¿para qué me fajo si todas las cosas son igual? Lo mismo con las dedicaciones exclusivas. ¿Por qué le vamos a pagar dedicación exclusiva a empleados que a nadie le importa si se dedican exclusivamente al trabajo o no? O la disponibilidad, como se hace aquí en las instituciones, no solo del presupuesto nacional, sino también del sector autónomo. ¿Cómo puede ser eso neoliberal? Hacer que la plata sea ganada y no regalada. Yo estoy en desacuerdo con el pacto este de la alianza, donde dicen que el incremento salarial, incluyendo los pluses, no exceda la inflación. Eso no es así. La idea es que el incremento salarial en condiciones de economía como la nuestra, que está con un comportamiento mediocre, que haya un incremento salarial para compensar la inflación y que la anualidad sea por encima de eso, porque si no, ¿cómo premiamos? Con esa parte estoy en desacuerdo. Pero con otras partes, compañeras y compañeros, los estatistas debemos ser los primeros que defendemos las medidas que nos permitan tener un Estado más eficiente, porque si no, los neoliberales van a tener la vida fácil. ¿Ustedes creen que la apertura de Habdeba se hizo porque Habdeba era muy eficiente? Fue muy fácil demostrar las gollerías y los abusos y las ineficiencias para que se quedara sin argumentos personas como este. Y tuve que aceptar la competencia. Claro, nunca me ha gustado ni me gusta el monopolio en el manejo de contenedores, pero fue indefendible. Igual cuando uno va a un banco y no lo atienden como debe ser atendido. Yo, por estatista fanático, tengo mis teléfonos con el ICE, mi tarjeta de crédito con el Banco Nacional, en todo soy estatista, pero da rabia, a veces dan ganas de irse al sector privado. Imagínense ustedes los que no tienen una educación ideológica y lo que les importa el servicio, porque yo veo el mediano plazo y la dificultad de que privaticemos todo esto, y por eso pues soy coherente con esa posición, siendo cliente del Estado en servicios que son muy malos. Hay que ver la gente que tiene Credomatic lo que me cuenta de su eficiencia, pero yo no me paso a Credomatic. Ahí estoy con mi tarjetita del Banco Nacional, con todas las irregularidades, porque nunca es factible que los pagos se hagan a tiempo. Le cambian a uno la tarjeta, estoy hablando de ahora. Me cambiaron la tarjeta hace 2 meses y seguían con la otra vigente. O sea, por dicha la cogí, le hice tijeras, pero estaba vigente esa tarjeta. Entonces los pagos se hacían por esa tarjeta. La Caja Costarricense del Seguro Social, diputadas y diputados, he pagado seguro toda la vida, tienen que operarme la pierna y la Caja es incapaz de decirme el día de la cita. Yo quiero, díganme si es en el 2030, pero díganme, no me dicen. ¿Cómo puede ser esa ineficiencia? ¿Y cómo los estatistas van a defender eso en lugar de llamar a cuentas a los empleados públicos y decirles solo los buenos van a recibir la anualidad? Es un robo pagarle anualidad a un vago o a un sinvergüenza. Y que me acuse a alguien si eso no es cierto. Robo, usé la palabra robo, no la palabra abuso, robo. Y estamos tolerando eso. Diputadas y diputados, entonces todos tenemos que salirnos de estas trincheras. Hay que arreglar este tema para llegar a que el déficit primario sea 0, no el déficit fiscal. No importa que haya un 3% ahí. Lo que nos preocupa a algunos es tener que endeudarnos para pagar intereses. Por ambos lados, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y si hablamos de un 208 bis, deben ir abrazaditos, medidas por el lado de los gastos y medidas por el lado de los ingresos. Y debe ser el impuesto de ventas elevado al 15%, y no esto del que se quede en el 13%, porque esa es una de los componentes importantes de los ingresos tributarios. Y diputadas y diputados, se ha hecho una discusión aquí sobre el tema de reglas fiscales. Y quiero decirles que ya hay reglas fiscales. Yo voy a votar ese proyecto del gobierno, pero no se hagan ilusiones, ya hay reglas fiscales, una poderosísima. No se pueden financiar gastos corrientes con deuda, y aquí estamos financiando como la mitad con deuda.
Desde el año 2012 debió darse el 10% del presupuesto de las municipalidades, reforma constitucional. No se da. ¿Y qué ha pasado con eso? Al sistema educativo desde el año 2014 debió dársele el 8% y no se da. ¿Y qué? La macroeconomía no se puede administrar con leyes. Señor diputado, ha vencido su tiempo. Totalmente. Le toqué el timbre hace poco más de un minuto. No puede ser. Estaba empezando, diputado. Gracias, diputado.